Padre Celestial, quédate con nosotros durante esta recarga de energía del mediodía. Es nuestra oración en el nombre de Jesucristo. Amén. Saludos, bendiciones. Bienvenidos a Alerta Adventista Internacional. Bienvenidos a esta recarga de energía del mediodía. Este es tu oasis espiritual en este viaje de peregrinos. Yo soy tu traductor Francisco Aro, traduciendo para el pastor Andrew Enríquez. Bienvenido uno, bienvenido todos a esta recarga de energía del mediodía. Los planes del papado y sus tiranos van a resultar contraproducentes. Voy a estar hablando el día de hoy este tema muy solemne. Esta será la primera parte de una miniserie que voy a estar cubriendo, y voy a cubrir la caída de América. No basándome en especulaciones, sino en profecías bíblicas de los últimos tiempos. La caída de América, y hermanos, hay 3 pasos, hay 3 etapas, y ahora estamos viviendo en etapa 2 de las 3. Va a haber disturbios, habrá disturbios, va a haber derramamiento de sangre en una ciudad muy cerca de ti. Es hora de que nos preparemos conociendo y implementando las 5 claves de supervivencia. Y con eso en mente, entremos directamente en esto. Durante los últimos años, el término programación predictiva ha estado en tendencia en los medios de comunicación desde 11 de septiembre de 2001. Pero recientemente la programación predictiva ha ocupado el lugar central en varias plataformas de medios. Los medios de comunicación legacy, así como en sitios de medios alternativos, plataformas de redes sociales. Por cierto, para aquellas personas que no saben lo que es programación predictiva, aquí está. Simplemente significa que los tiranos, sí, los sinvergüenzas, usan libros y películas de ficción para controlar las mentes de las personas y luego dirigir a las personas a una dirección en particular para conseguir que ellos hagan cosas que ellos quieren que hagan. ¿Para qué? Para poder lograr su agenda siniestra. ¿Para qué? Para poder controlar al pueblo y esclavizar a las masas. Eso es programación predictiva. El 16 de diciembre de 2023, cubrí esta película que se llama Deja el mundo atrás. Mucha gente está diciendo que esa película está llena de programación predictiva. No reiteraré los puntos que cubrí el 16 de diciembre. Es el video pasado que acabo de subir, donde cubrí estas escenas de la película llamada Dejando el mundo atrás. Está ahí para que tú la veas. Pero mientras pongo las bases, no tanto de lo que dice el hombre, sino basado en lo que dice la palabra de Dios. Sí, programación predictiva. Con eso en mente debes de entender algo más. Que en el año 2024 van a lanzar otra película que se llama Guerra Civil. Muchos están diciendo que también es programación predictiva. ¿Y qué sucederá a Guerra Civil? Echen un vistazo a esto. El segundo dice, tráiler de Guerra Civil. Cómo California y Texas luchan una guerra contra el ejército americano. Número 3 dice, todos los imperios caen. Escalofriantes tráiler de la Guerra Civil muestran una América distópica dividida. El primero dice, escalofriantes películas de Guerra Civil tráiler. Ve que América está destrozándose a sí misma. Un tráiler es una película, programación predictiva. Y mientras mucha gente se está centrando, enfocándose en las películas, basados en libros de ficción, y en la actualidad voy a decir que estas cosas no son teorías de conspiración, pero algo sí muestran una conspiración de parte de los tiranos para esclavizar a las masas. Y hermanos, hoy quiero centrarme en lo que yo he cuñado, programación profética. Ya que estamos hablando de una guerra civil venidera, necesitamos entender lo que la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 1 y versículo 9. La Biblia dice, no hay nada nuevo bajo el sol.
Aquello que fue, será aquello que será. Y a medida que estamos hablando de una guerra civil venidera en los últimos días, centrémonos en la primera guerra civil. En Apocalipsis 12, versículos 7 y versículo 9, la Biblia nos muestra que hubo guerra en el cielo, Satanás contra Jesucristo. Y el versículo 4 dice que 1/3 de los ángeles se unieron a Satanás y fueron echados del cielo. Escuchen atentamente, ¿de qué se trataba esa guerra civil en el cielo? Cuando yo digo guerra civil, también puedo decir guerra angelical. ¿De qué se trató eso? Bueno, Isaías capítulo 14, versículo 12 al versículo 14 dice que fue el intento de Satanás de derrocar el trono de Dios. El intento de Satanás para derrocar el gobierno de Dios. Y la Biblia dice, oh, cómo has caído del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana. Cómo eres derribado a la tierra. Tú que debilitaste a las naciones, porque tú has dicho en tu corazón, ascenderé a las alturas. Yo pondré mi trono sobre las estrellas de Dios, sobre el trono de Dios. Me sentaré también en el monte, refiriéndose a gobernar la congregación, sí, incluso el poder civil. Seré como el Altísimo, dijo Satanás. Por lo que la guerra civil, guerra angelical, y la gente tuvo que tomar un lado. Los ángeles tuvieron que tomar un lado. Y todo se trataba sobre la adoración. Mateo capítulo 4, versículo 8, versículo 10, todo se trataba sobre la adoración. Y la guerra civil final será sobre la adoración. Apocalipsis 12, el versículo 17. Y amigos, Satanás sabe que tiene poco tiempo para provocar esta guerra civil final. Esta guerra final que se avecina, y eso es Apocalipsis 12 y el versículo 12. Así que la gran pregunta es, ¿a quién va a usar Satanás para provocar la guerra civil, la guerra civil final? La programación profética del fin del tiempo dice que el papado será junto con los tiranos y sus aliados. Eso es capítulo 17 y el versículo 1. Y el papado se llama una prostituta, y una mujer en la Biblia se compara con una iglesia verdadera, o una iglesia apóstata. Una prostituta, iglesia apóstata. Y la Biblia dice que ella reina sobre los reyes de la tierra. Esta ramera es el Vaticano. Esta ramera es el Vaticano, que tiene gran influencia sobre los líderes civiles y líderes religiosos. Solo miren la peste pasada. ¿Quién lideró? Con la OMS y América. También miren el movimiento para combatir el cambio climático. Siempre es el papado liderando el camino. Oh sí, el Papa Francisco. Ahora, versículo 3. Esta ramera blasfema contra Dios. Y la blasfemia en la Biblia es un hombre quien dice ser Dios. Juan 10, versículo 33. Blasfemia, un hombre que dice poder perdonar pecados. Ahora, Marco capítulo 2, 5 al 7. Esto es el papado. Necesitas entender por qué estoy haciendo esto, porque más tarde voy a poner el clavo en su ataúd. Verso número 5, ella se llama la madre de prostitutas. ¿Y quién dice ser la madre iglesia? ¿Quién dice ser esa madre iglesia? Apocalipsis 17, versículo 4, versículo 6, es el papado. Ahí está, ella dice ser la madre iglesia. Eso es, amigos, y ella traerá sobre esta tierra esta guerra civil final. Ahora, en esa película de programación predictiva llamado Dejad el mundo atrás, se dijo que hay 3 etapas para lograr el derrocamiento del gobierno americano. Ahora, quiero compartir con ustedes esas 3 etapas. Y la mayoría de ustedes conocen estas escenas en la película llamada Dejad el mundo atrás. ¿Y qué dijo el personaje principal? Echen un vistazo a esto. Él mencionó en ese vehículo que hay 3 etapas para derrocar al gobierno de un país desde adentro. Y él mencionó la primera etapa es el aislamiento. Y la segunda etapa es caos sincronizado.
Y ahora difundirán información errónea, sí. ¿Acaso no estamos en ese momento? Hermanos, pregunta, ¿qué está en tendencia en los medios? Desinformación, información errónea. ¿Qué dicen ellos? Debemos de combatir la desinformación. Cerrar y clausurar, poner en la lista negra esos sitios como Alerta Adventista porque están promoviendo desinformación. Eso es etapa 2 de las 3 etapas para derrocar a un gobierno desde adentro. Un caballo de Troya para tomar el poder. Entonces, ¿cuál es la etapa 3? Está ahí. Palabras rojas. Etapa 3, una guerra civil, un colapso total. Y ahí es donde estamos. Estamos en la segunda de estas 3 etapas. Ahora, con eso en mente, volvamos a programación profética. Todos echamos un vistazo conmigo en Apocalipsis capítulo 17. La Biblia dice en el versículo 10 que los 10 cuernos odiarán a la ramera. La ramera es el papado, el Vaticano, la jerarquía católica romana. Ahora, los 10 cuernos basados en el versículo 12 de Apocalipsis 17 señalan, se refiere a poderes, reyes, naciones. La gente en las naciones, en el versículo 16 de Apocalipsis 17. Todos presten atención ahora. Dice que los 10 cuernos odiarán a la ramera. La dejarán desolada. Eso significa que una vez la amaron. Estas son personas. Eso significa que una vez esas personas estaban con ella, porque dice que la dejaron desolada y desnuda. Lo que significa que una vez la protegieron, pero ahora revelan su desnudez. Ahora desenmascaran su engaño. Desenmascaran sus atroces actos, atroces crímenes contra la humanidad. La siguiente frase dice que ellos comerán su carne. Siguiente frase dice que la quemarán con fuego. Ahora noten esto. Versículo 17 dice, los 10 reyes, la gente de las naciones, harán esto a la ramera, al papado, porque Dios lo ha puesto en sus corazones, cumplir su voluntad, por lo cual es un cumplimiento de profecía. Lo que ellos hacen al Vaticano, a la ramera, va a ser la venganza de Dios. Anoten y por favor escriban Apocalipsis 18, versículo 6, la Biblia dice, lo que el Vaticano, lo que la ramera, lo que Babilonia hace a las naciones, Dios le recompensará el doble. Entonces, ¿por qué es que las naciones se volverán contra el Vaticano y derrocar al Vaticano? Porque el Vaticano usa programación predictivo a través de sus comerciantes. Comerciantes, ¿te refieres a Hollywood? Capítulo 18, versículo 2. ¿Te refieres a Hollywood? Sus mercaderes, ¿te refieres a las redes sociales? Gigantes, tecnócratas, nuevamente, ellos usan programación predictiva para poner a la gente entre sí, por lo cual venganza se volverán contra el Vaticano. Programación predictiva para poner al pueblo contra el gobierno de la jerarquía católica romana. ¿Por qué? Porque ella lo usó para poner al pueblo en contra de su propio gobierno, por lo cual es venganza. Ahora, Apocalipsis 18, versículo 6 y versículo 8. Mateo capítulo 7 y versículo 2. Lo que tú me diste a otros, lo que tú me diste a otros, Jesús dice, se te medirá a ti. El primer cumplimiento de Apocalipsis 17, versículo 10. Apocalipsis 17, versículo 6, versículo 17. Se puede encontrar en Francia durante la Revolución Francesa, conocido como el Reinado del Terror. Escuchen atentamente. Dice aquí Espíritu de Profecía. Era el papado quien había comenzado la obra que el ateísmo estaba completando. La política de Roma había forjado esas condiciones. ¿Qué condiciones en Francia? Condiciones sociales, condiciones políticas, condiciones religiosas que estaban llevando a Francia a la ruina. Luego dice, la guerra contra la Biblia se inauguró una guerra que permanece en la historia del mundo como el reino del terror.
por lo cual el pueblo muy bien había aprendido las lecciones de crueldad y tortura que Roma había enseñado con tanta diligencia. Dice aquí, por fin había llegado el día de retribución. Pausa ahí. Les estoy leyendo del registro histórico factual. Lo que les estoy leyendo no puede ser refutado. Por lo que fue el papado quien sembró las semillas para destruir a Francia, pero ¿qué pasó? Le fue contraproducente. Continuemos, dice aquí. Un día de retribución por fin había llegado, atravesando. Ahora Roma sentía el poder mortal de aquellos a quienes ella había entrenado por la luz en actos de sangre. Pausa ahí. ¿Cómo es que hoy la programación predictiva está preparando a los americanos para disturbios civiles? Escuchen atentamente. Dice aquí, disturbios, derramamiento de sangre, derrocando el gobierno. Tal vez podría ser también a través de videojuegos. Nombre algunos videojuegos que están programando a los jóvenes, e incluso hombres fuertes y crecidos. Muchos se sientan en casa y juegan videojuegos. Videojuegos de guerra, videojuegos de derramamiento de sangre. Nombre algunos en el chat, por favor, alerta adventista. Esto es programación predictiva. Lo que hacen ellos. Dice aquí, recuerden, esto es parte 1, pero en la segunda parte y tercera parte voy a lanzar esos videojuegos. Voy a compartir con ustedes esos videos con esos clips de programación predictiva. Los que están preparando a América para una guerra civil venidera. Última frase dice aquí. Fue tiempo de retribución. Le salió mal a Roma. Los andamios se tiñeron rojas de sangre con la sangre de los sacerdotes. Hermanos, pregunta. ¿Han visto películas recientes de programación predictiva con andamios? ¿Acaso no han visto videos con andamios con una película recientemente? Programación predictiva, recuerden, esto es parte 1. Está hablando de lo que pasó en el Capitolio el 6 de enero. Dice aquí, reyes, incluso clero, líderes católicos romanos, nobles, se vieron obligados a someterse a las atrocidades del pueblo emocionado y enloquecido. Dice, su sed de venganza solo fue estimulada por la ejecución del rey. Ellos decapitaron el rey de Francia. Continuamos. Y aquellos que habían decretado su muerte pronto lo siguieron hasta el patíbulo. Se determinó una masacre general de todos los sospechosos de la hostilidad. En otras palabras, déjate lo explico. Dice aquí que la gente dio vueltas y exigió de cada residente y ciudadano que eligieran un lado, un bando. Y la gente común que no mostró empatía y simpatía por la gente enloquecida, esas personas comunes inocentes, fueron masacradas, asesinadas. Tenías que tomar un bando, hacer una decisión. Te pondrás del lado del gobierno tiránico o te pondrás del lado de los disturbios. Ese día llegará otra vez. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Dónde deberíamos decidir ahora? ¿En las ciudades o no, amigos? Y algunas personas creen que pueden residir en los suburbios. Escúchenme atentamente. En esas películas que están lanzando programación predictiva sobre las masas, ¿se dan cuenta que era vecino contra vecino? Y estos vecinos que se volvieron contra otros vecinos y asesinaron a sus vecinos, no venían del centro de la ciudad. No, estos eran vecinos en los suburbios. Sí, los vecinos en sus mansiones. Vecinos se volvieron contra vecinos. ¿Al caso eso no suena como Mateo 24, versículo 6 contra versículo 7? Nación se levantará contra nación. No solo nación como Afganistán, América, Irán. Naciones significa gente, pueblo. En un país en particular. Viene, está en camino.
Y es por eso que Hogar Adventista, página 148, dice que el pueblo de Dios se muda al campo donde los hogares no están estrechamente conectados entre sí y donde estarás libre de la interferencia de los enemigos. Voy a detenerme ahí. Me estoy divagando. Viene primera y segunda parte. Bien, amigos, esto va a pasar. Pero recuerden, la primera clave de las 5 claves de supervivencia: necesitas estar convertido. Ok, dice aquí, no se tuvo piedad al sexo ni edad. El número de jóvenes, muchachos y niñas de 17 años que fueron asesinados por ese horrible gobierno se puede contar en cientos. No había piedad para bebés. Se arrebataban de los pechos de su madre. Fueron arrojados de pico en pico a lo largo de las filas jacobinas. En el corto espacio de 10 años, dice, multitudes de seres humanos perecieron. Todo esto fue lo que Satanás quiso. Esto fue lo que durante siglos Satanás estaba trabajando para asegurar. Amigos míos, déjame darte una pista de lo que viene. ¿Has visto en vallas publicitarias una noche para purgar a América? ¿Se llama La Purga? ¿Una noche en la que todos los asesinatos son legales? ¿Todos los delitos eran legales? Bueno, en Francia fue 10 años de esto. En Francia, 3 años y medio del reinado de terror. Dejen que eso inunde. Y eso es un tipo de lo que está por venir. Y nuevamente, ¿quién sembró las semillas que llevaron eso a cabo en Francia? El papado, la ramera. Apocalipsis 17, versículo 6 dice que ella es culpable de la sangre de los mártires y de los sangres de los santos. Y se nos dice que lo que pasa en Francia viene de nuevo. Aquí hay otra programación profética. Dice aquí profética, no predictiva, profética. Al mismo tiempo anarquía, no olvides ese término. Anarquía. ¿Acaso no hay videojuegos hablando de anarquía? Volveré a eso en la segunda parte o tercera parte. Al mismo tiempo, dice aquí, dice espíritu de profecía. La anarquía busca barrer toda ley. Ley divina, ley humana, ley gubernamental. Dice, la centralización de riqueza y poder. Así que un grupo se enfrenta a otro grupo. ¿Y qué sucede ahora? Las combinaciones de las clases más pobres para la defensa de sus intereses y reclamos. Sigue diciendo, el espíritu de malestar, botines y derramamiento de sangre. Las mismas enseñanzas que llevaron a la Revolución Francesa. Todas deben involucrar no solo a Francia, sino a todo el mundo entero. No solo a Francia, sino al mundo entero en una lucha similar a la que conmovió, sacudió a Francia. Ahora, ¿puedo compartir con ustedes otra declaración profética? Programación profética. Otra declaración. Simple significa hambre para las clases más pobres y resultará en una guerra civil. Y luego vendrá el tiempo de angustia, tal cual nunca fue desde que hubo una nación. Peor que la época de la Revolución Francesa y el reinado del terror. Escuchen, amigos. Sucederá en las ciudades de América. Isaías 14, miren la última frase. ¿Dónde estaba Satanás? En la guerra civil y en el mismo contexto de la guerra civil angélica en el cielo. Última oración. En las ciudades. En las ciudades. Nuevamente, otra vez, en las ciudades. Déjame seguir adelante. Quiero compartir con ustedes algo que quizás nunca hayan visto. En Francia, recuerdan que fue Francia quien le dio su poder al papado en el año 496 después de Cristo. Y hermanos, chequen esto. Francia es llamada la hija mayor de la Iglesia Católica Romana. No olviden eso. Francia en 496 después de Cristo. Mira, checa. Fue Francia, el pueblo de Francia, quien asesinó, ensangrentó a los líderes católicos romanos y le dio al papado su herida mortal en 1798.
Y en Francia hubo guerra civil, reinado de terror. ¿Ven, amigos? La misma nación que le dio su ascenso, su poder, se volvió contra ella. La quemó con fuego. ¿Lo ven ahora? Y le dio su herida mortal. Avancemos ahora. En capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 11 a través del versículo 17 y 18, es América protestante quien renovará el poder del papado. Sanará su herida mortal. ¿Lo ven ahora? Y luego América también derrocará al papado. Apocalipsis 17, versículo 17 y versículo 17. Ya que en Francia, el reino de terror, la revolución, entonces ¿qué vamos a ver en América? Lo mismo, una guerra civil. Estoy listo. ¿Estás listo? Las 5 claves de supervivencia. ¿Qué encontramos en Francia? La Estatua de Libertad. En la época de la Revolución Francesa y el reinado del terror. ¿Y qué encontramos ahora en América? En la isla Ellis, en Manhattan. La Estatua de Libertad. La Revolución Francesa viene a América. Ahora todos, mientras llevo esto a un cierre, parte 2, parte 3, vienen, oren por mí. Pregunta, ¿cuáles son señales claras que nos muestran? Guerra civil, disturbios, botines, saqueos, derramamiento de sangre, viene América. Amigos, miren con atención. Muchas personas piensan que no hay ninguna agenda detrás de la fabricación de enfrentar blancos contra negros. Satanás y el papado son muy engañosos, ricos contra pobres. Son muy engañosos, causando que los residentes estén sospechosos de los líderes gubernamentales. Todo está fabricado. Es un plan. Si el pueblo y los líderes se convirtieran y se unieran, podrían derrocar al papado. Ok, miren esto, amigos. Aquí están las señales. Dice aquí, las ciudades manufactureras florecientes cayeron en decadencia, lo que significa crisis económica. Como en Francia, así en América. París se convirtió en una gran casa de armas. En el momento del estallido de la Revolución Francesa, ¿cuántas personas eran papistas del gobierno, dependientes del gobierno, papistas? Sí. Aún así, los jesuitas de Roma florecieron. ¿Lo ven ahora? Dice aquí, espíritu de profecía. Ahora miren esto. Estas son algunas cosas viejas y otras nuevas. Dice, 14 millones más son papistas del gobierno, bajo los demócratas. Ahora, algunas personas van a decir, por eso debemos votar por el elefante y no por el partido del burro. No sean engañados, amigos. ¿Por qué? Porque ambos partidos están siendo controlados por Satanás y el papado. Ella controla el gobierno y las naciones. Apocalipsis 17, versículo 1 y versículo 18. Déjame avanzar. Ahí está. Hacerlos dependientes del gobierno. Destruir sus tiendas familiares. Destruir la clase media. ¿Acaso la peste pasada no destruyó la clase media? Y empobreció a más personas y las hizo más dependientes del gobierno. Es todo una repetición de la historia. Despierten, se acerca una guerra civil. Y cuando estas personas se dan cuenta de que este gobierno y los líderes de la iglesia los están castigando, ellos irán a buscar sus armas y municiones. Y habrá una guerra civil. Habrá un colapso. Habrá una guerra civil. Y ellos vendrán tocando tu puerta y te preguntarán, ¿de qué lado estás? ¿De qué lado estás? Y por tus palabras y por tus acciones se determinará si te perdonarán o te matarán. Y si estás con nosotros, toma armas y ven con nosotros. De lo contrario, tú sabes lo que viene. Ahora, mira esto. Aquí está, dice, julio 19, 2023. ¿Cuántas más personas son papistas del gobierno? Una de 7 americanas.
dependientes del gobierno, papistas del gobierno. ¿Qué necesitamos, amigos? Las 5 claves de la supervivencia: conversión, vida en el campo, comida y agua, remedios naturales, recursos en tu propiedad. Número 4, ser independiente del gobierno. Número 4, evangelismo. Número 5, asistir a aquellos que son menos afortunados. Sí, amigos. El sistema del trueque. Avancemos. Miren eso, amigos. Casi el 50% de americanos dependen del gobierno. Avancemos. ¿Qué pasó en Francia? Ahí está. Dice, los ricos gobiernan a los pobres odiaban a los ricos. ¿Al caso eso no está sucediendo hoy en América? Sí. Los medios de comunicación, legacy, están promoviendo tales atrocidades. Pongámoslos unos en contra el otro. ¿Quién pagó la mayoría de impuestos en Francia que llevaron a la Revolución Francesa y al reinado del terror, la guerra civil? Yo te diré, la clase media y la clase más pobre. Mira esto ahora. ¿Quién paga más impuestos? Los pobres, la clase media. 25% de los millonarios pagan tasas impositivas. Viene una guerra civil, amados hermanos. Viene una guerra civil. ¿Estamos juntos, amigos? Imaginen qué es lo que viene en segunda y tercera parte. Imaginen. Miren esto ahora, recién salido de la prensa. Este multimillonario advierte que la enorme brecha de riqueza de América podría llevar a ¿qué? A un conflicto, a una guerra civil. Una enorme brecha de riqueza. Guerra civil, una enorme brecha de riqueza. Pero recuerda, no porque alguien es un multimillonario significa que está con el papado. No significa eso. Pero el acto del papado y de los tiranos es poner a los ricos contra los pobres. Eso es. ¿Para qué? Para provocar la destrucción desde adentro. Por lo cual comenzaremos a tener una enfermedad autoinmune. ¿Qué es una enfermedad autoinmune? Es donde el cuerpo se come en sí vivo. Los glóbulos blancos se vuelven contra sí, contra el cuerpo. Está justo aquí. Dice aquí, la brecha de riqueza se está ampliando en América. Diciembre 19, 2023. Esperen, dicen ellos, el mayor colapso de tu vida, que conducirá a una mayor brecha de riqueza en América. Viene una guerra civil. Escuchen. Mientras Harry está haciendo una terrible predicción sobre el mercado el próximo año, dice que 2024 dice que vendrá el colapso más grande de nuestra vida. ¿Y qué sucederá? Una gran brecha de riqueza. Lo peor de la vida, creo que 2024 traerá el año peor del mercado de valores en toda la historia de los mercados de valores, incluso 1929 y 32. Amigos, la gente estaba listo en América para levantarse contra el gobierno debido a la peste 19. Imaginen cuando la otra gran peste se libere sobre la población y la gente ahora comience a despertar. ¿Se dan cuenta que tan pronto como Media Legacy promovió la conspiración, teoría de conspiración, se dan cuenta ahora que los otros sitios de medios alternativos ahora están exponiendo las políticas draconianas, por lo cual va a haber una guerra civil? Déjame cerrar aquí, amigo. Déjame cerrar. Dice, deseosos para reparar los males que habían sufrido, la gente en Francia decidió emprender la reconstrucción de la sociedad. Y la indignación de la población cuyas mentes estaban llenas de amargura y recuerdos de maldad atesorados. Durante mucho tiempo resolvieron revolucionar el estado de miseria que se había vuelto insoportable y vengarse de aquellos a quienes consideraban autores de sus sufrimientos. Los oprimidos sacaron a luz la lección que habían aprendido bajo la tiranía y se convirtieron en los opresores de aquellos quienes los habían oprimido a ellos. Viene una guerra civil, se avecina una guerra civil. Aquí está una matanza general. Dice, una matanza general de todos los sospechosos de hostilidad a la revolución se determinó.
Tengo una pregunta para ustedes. ¿De qué lado estás tú? ¿De qué lado estarás? Lo único que puede proteger y preservarnos es que debemos implementar las 5 claves de supervivencia. ¡Qué presentación tan sorprendente! No puedo esperar por parte 2, pero tienen que esperar. ¿Por qué? Porque Dios no creó el mundo en un día. Amados hermanos míos, ¿quieren parte 2? ¿Quieren parte 3? Por favor, les ruego, oren por mí, oren por este ministerio. Compartan esto, denle like, comenten, denle alas a esto para que otros puedan ser iluminados, para que otros puedan ser advertidos. Hermanos míos, por favor les ruego, apoyen este ministerio de sostén propio, de tiempo completo, que no recibe fondos de YouTube. Yo no he hecho una alianza con los mercaderes de la tierra. A mí no me promueve YouTube. Yo no recibo nada de YouTube como lo hacen otros canales. En este canal de YouTube tú no miras comerciales. Yo no he formado una unión inicua con los mercaderes de la tierra. Pero sí necesito el apoyo de aquellos atalayas porque la protesta continúa.